Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar esta tercera parte donde vamos a analizar las relaciones y tensiones entre la ciencia política y la filosofía política. Este es un curso evidentemente orientado a la teoría política y hoy día lo que de alguna manera es donde nosotros esperamos tener una fuente de conocimiento válida para la política es la ciencia política, ¿no? Y ahí es interesante entonces la tensión que ocurre entre ciencia y filosofía, ¿ya? En la filosofía política vimos nosotros que es una de las primeras formas más sistemáticas de conocimiento que se dan en el mundo occidental respecto a un saber de la política que siempre está ahí, que muchas veces se manifiesta no necesariamente en filósofos y en sabios o en pensadores o pensadoras, sino que de alguna manera la filosofía política es como uno de los primeros intentos de hacer teoría política, ¿no? En el fondo identificar un adecuado estudio y una adecuada forma de juzgar y evaluar las cosas que ocurren en política. La, una de las cosas, y lo que vamos a abordar hoy día, es justamente esta idea de filosofía que está implícito ahí, ¿no? Ustedes saben que es una de las cosas más complicadas en el terreno filosófico el poder esclarecer o aclarar qué es filosofía, de partida porque hay tantas definiciones de filosofía como filósofas o filósofos hay en oferta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar asumir algunas posiciones respecto a esto, no necesariamente son las únicas que se van a encontrar, y de ahí vamos a intentar construir una definición de filosofía política y terminar un poco de hacer este contraste entre lo que sería la ciencia política y la filosofía política. Hay una respuesta que a mí me gusta mucho, digamos, de qué es la filosofía, que de alguna manera algunos definen la filosofía como un aprender a morir. Platón hizo esto, Montaigne también, y con esto se referían no a que la filosofía es una especie de receta para el suicidio, sino más bien es una preparación para el final de la vida, en el fondo para cuando en ese momento en que agarramos todo lo que hicimos y podemos hacer una evaluación de una vida y ver si vivimos una buena vida o una mala vida, ¿no? Entonces, esta idea de que en el fondo nos preparamos para que nuestra vida sea de alguna manera juzgable en buenos términos a la hora del fin o no, esta búsqueda de sabiduría en el fondo que hay en la filosofía es una especie de marca que lleva en sí la filosofía occidental. Cuando hablamos de esto estamos básicamente hablando de la finitud humana, ¿no? ¿Qué significa la finitud humana? Es una palabra elegante para decir, para hablar de todo aquello que se acaba, ¿no? Los seres humanos tenemos conciencia de que hay muchas cosas que se nos acaba la vida, nos vamos volviendo viejos, se puede acabar la vida de pronto por los accidentes, se nos va acabando los tiempos, nada es eterno, ¿no? También el sufrimiento nos recuerda que los momentos de felicidad, de alegría, de placer no son eternos, sino que también viven de alguna manera en contraposición con estos momentos de dolor, de sufrimiento, las pérdidas, ¿no? El sentimiento de lo limitada que son nuestras capacidades físicas, intelectuales, incluso también morales, ¿no? Muchas veces ocurre este fenómeno de que queremos hacer el bien, pero simplemente no podemos, no nos dan las fuerzas, no nos dan nuestras capacidades. La enfermedad, obviamente, ahora que estamos en un contexto de pandemia, nos recuerda también los límites, o sea, somos súper vulnerables, somos frágiles, un bicho estúpido, como dice Zizek, como un virus nos puede matar, entonces, en general, digamos, la filosofía nos coloca cara a cara con la condición humana, ¿no? Hay un filósofo que se llama Karl Jasper que habla de las situaciones límites, dice, ¿no? Allí donde el ser humano se da cuenta de los límites de su condición, cuando sale de las ideologías, sale de las religiones, sale de los conocimientos que nos pretenden dar control, poder, orden sobre la vida, y mira la condición en la cual estamos, desde que nacemos hasta que morimos, cuando reflexiona sobre la existencia, en el fondo, que ya espera un filósofo existencialista, ahí hacemos auténtica filosofía, y eso ocurre en las situaciones límites, ¿no? Dentro de eso menciona las crisis, ¿no? Las crisis son las auténticas crisis, sobre todo estas crisis que nos impactan duro en la existencia, nos muestran realmente qué es
lo que somos, ¿no? Bueno, uno puede señalar entonces que la filosofía de cara a la finitud humana despierta, hace que emerja la pregunta por él o los sentidos que puede tener la vida humana, ¿ya? En este sentido, digamos, la filosofía no es un conocimiento que esté al margen de las preguntas que siempre han acompañado de alguna manera a la humanidad en cuanto a una especie autoconsciente. Por lo tanto, las preguntas de la filosofía de alguna manera ya están barruntadas en los mitos, se responden de cierta manera en la religión y de alguna forma también están presentes en la ciencia, aunque la ciencia diga que ella no se hace preguntas de tipo metafísicas, de tipo religioso sobre el sentido de la vida. Hay en la búsqueda científica por la verdad también un deseo de, en el fondo, darle un sentido a la vida humana, ¿no? De proporcionar bienestar, por ejemplo, proporcionar progreso, y aunque algunos rechazarían que esos elementos éticos forman parte de la ciencia, indudablemente hay una visión de que la ciencia nos mejora la vida, así como un momento hubo la visión de que las religiones nos mejoraban la vida, o por lo menos algunas religiones para algunos seres humanos. La filosofía entonces entra dentro de un conjunto de saberes que pretende dar una respuesta a la pregunta por el sentido de la vida humana, ¿no? Hay un filósofo que se llama Luc Ferry, un filósofo francés, que justamente él dice cómo gran parte de las preguntas que luego vamos a reconocer en la filosofía están de alguna manera presentes en la sabiduría que transmiten los mitos griegos. Él tiene un hermoso libro sobre los mitos griegos. De alguna manera él dice que no hay esta ruptura entre el mundo mítico y la filosofía, sino que la filosofía de alguna manera retraduce preguntas y respuestas que ya estaban contenidas en el saber mitológico. Ahora, vamos a ver entonces qué es lo propio de la filosofía y que la distingue justamente del mito, de la religión y de la ciencia. Por lo pronto, en la religión, digamos, entendamos que la respuesta al sentido de la vida es una manera de salvar la vida, ¿no? Es una manera de alguna forma, de encontrarle un porqué, una razón, más allá del simple mero estar, del mero sobrevivir, sino decir, en el fondo la vida tiene un sentido y eso es salvarse, estos son palabras de Luc Ferry, de un gran peligro. ¿Cuál sería ese gran peligro? Ese gran peligro sería entonces el sentir que de cara a la finitud humana no hay nada que hacer, ¿no? Que todo es absurdo, que no tiene, nada vale la pena. La religión nos propone una respuesta al sentido de la vida a través de un otro, de un gran otro, como dicen, ¿no? Dios es la naturaleza divinizada, la Pachamama. De alguna manera le entrega al hombre un lugar en el cosmos, le entrega un sentido a su vida, le entrega incluso roles sociales y tareas bien específicas en su quehacer diario, y por lo tanto, de alguna manera, las religiones siempre van a apelar a este gran sentido que funda al ser humano, que funda la naturaleza y funda al ser humano. La filosofía, vamos a ver que en algún momento va a ir sufriendo cambios que la van a ir sacando de su cercanía con las respuestas de tipo religiosa y le van a ir llevando a un terreno donde en el fondo ya no se trata de encontrarle un sentido a la vida a partir de un gran otro, sino que se trata de encontrarle un sentido a la vida a partir de las fuerzas y de las capacidades propiamente humanas, individuales y colectivas. Entonces, en todo filosofar, más allá de la disciplina que se trate o del filósofo o filósofa que estemos estudiando, hay una dimensión existencial, ¿ya? Hay una dimensión antropológica, hay una dimensión que tiene que ver propiamente con el ser humano, ¿ya? Hay, digamos, una búsqueda de la verdad, ¿no? Es un deseo de saber qué es la realidad, qué es este mundo en el cual se encuentra arrojado el ser humano. Siempre hay que recordar que nos encontramos arrojados a una situación que no elegimos,
que hay toda una serie de mecanismos de socialización, de aculturización, que nos enseñan qué es el mundo, quiénes son los otros, qué es lo que son las cosas, quién soy yo, etc. Pero sin embargo siempre está la posibilidad de que esas respuestas prefabricadas que ya están en la sociedad las podamos poner en cuestión, o se pongan en cuestión porque dejan de dar una respuesta satisfactoria en algún momento. De alguna forma la filosofía siempre parte de un cierto sentimiento de insatisfacción con el propio saber. Recordemos la figura de Sócrates en esto, ¿no? Sócrates es un gran inconformista. Las respuestas que habían en su época no le funcionan muy bien, no le hacen sentir que son respuestas plenas. Por lo tanto, Sócrates de alguna manera, desde esa inconformidad, desde ese sentimiento de no saber con certeza o con verdad nada, comienza una búsqueda porque está de alguna manera movido por un amor, por una especie de tensión, de impulso hacia obtener un verdadero conocimiento y no simplemente un conocimiento aparente como el que podía encontrarse en su época, ¿no? Entonces, una gran pretensión de la filosofía, que de alguna manera ya en el siglo XX se empieza a abandonar, pero que fue una cosa que de alguna manera acompañó al pensamiento filosófico durante mucho tiempo y todavía hay algunas filosofías que son expresión de ese deseo, es de encontrar en el fondo o tener una visión de la vida como una totalidad con sentido. Es decir, en el fondo la filosofía tiene la capacidad de explicar el gran porqué, explicarlo todo desde un gran porqué, desde una gran razón, ¿no? Eso algunos autores lo han llamado el pensamiento metafísico, ¿no? Encontrar un punto de apoyo por donde edificar, encontrarle un sentido a la vida humana, ¿no? Desde luego, la mayoría de los filósofos, por ejemplo, modernos u otros, han pensado que esta gran respuesta no debiera darse desde, digamos, desde una respuesta de apoyarse en un Dios. Hay filósofos cristianos, pero en general su mayoría piensan que la filosofía tiene que ver con cómo el hombre puede responder esto desde sus propias capacidades, ¿no? Desde su razón, y ya veremos lo que significa la razón, desde su inteligencia, desde su voluntad, desde su imaginación, etc. ¿Ya? La filosofía, como se apoya en las capacidades humanas, también tiene que reconocer que los seres humanos fallamos, que los seres humanos somos vulnerables, somos frágiles y que somos finitos y se nos acabamos. No tenemos una vida infinita para buscar todas las respuestas, como podrían tener los dioses, los inmortales, ¿no? Sino que estamos marcados por esta finitud y por lo tanto gran parte de lo que hacemos son preguntas que nunca van a tener una respuesta final en la vida de existencia de una persona, sino que de alguna manera son como una especie de diálogo que se mantiene en una comunidad, ¿no? La filosofía de alguna forma aparece como una especie de gran conversación que se da en la sociedad respecto a las preguntas fundamentales. No es una conversación entre un grupito de elegidos, ¿no? Como podría ser una secta religiosa, tampoco se trata de un saber donde se transmite una especie de receta, de conjunto de pasos para lograr ciertas cosas, como podría ser el aprendizaje de un cierto oficio, ¿no? No, la filosofía es una cuestión que se hace y que se va a hacer en un principio en el ágora, en la plaza pública, ¿no? La palabra se va a ejercer públicamente y de cierta manera en ese espacio van a haber una invitación amplia a que en el fondo todos los que se sientan capacitados, puedan intervenir, lo hagan, ¿no? Pero como tampoco ninguno de estos que van a intervenir tiene una vida eterna como para poder contestar estas cosas infinitamente, entonces esto se transforma en una tarea que siempre, una posta que siempre va a ser retomada por distintas, digamos, personas a lo largo de la historia y uno ve cómo las mismas preguntas de la filosofía se repiten y se repiten. En cambio, hay gente que ve que en la ciencia, que también eso puede ser cuestionable, habría una especie de progreso, ¿no? Porque se habría una acumulación de conocimiento y ciertas cosas que ya no se vuelven a preguntar porque están por superar. La filosofía parece que se vuelve siempre sobre las mismas preguntas, a pesar de que hay mucha gente que ha declarado la filosofía muerta, que se han resuelto todos los problemas, sin embargo siempre vuelve de alguna manera este muerto con buena salud o esta muerta con buena salud a fastidiar, ¿no? Y a volver a plantear las preguntas incómodas.
Generalmente la filosofía surge cuando hay experiencias de crisis y cuando hay pérdida de certidumbres, ¿no? Vamos a ver que en su momento que la filosofía va a aparecer en un momento en el cual las grandes respuestas que tenían su origen en los mitos empiezan a generar insatisfacción porque hay cambios sociales, económicos que empiezan a hacer, digamos, a trastocar una cierta forma de vida. Entonces, cuando esa forma de vida empieza a transformarse, y tiene que enfrentar ciertos problemas, recurre a lo que estaba en el pasado, a lo que ha sido heredado y ya no le funciona. Entonces empieza entonces inmediatamente a notarse una crisis respecto a las costumbres, respecto a los saberes heredados, respecto a lo que se considera como válido, como verdadero, como legítimo en una sociedad. Y en ese momento de crisis es donde aparece la filosofía en el escenario, ¿no? Aparece en particular con la figura, bueno, los presocráticos, luego Sócrates, etc. Lo que señalamos entonces significa que la filosofía de ninguna manera baja del cielo, hecha, sino que depende de los seres humanos, depende de las condiciones bajo las cuales viven los seres humanos y por lo tanto está en estricta relación con la situación social, histórica y política que hay en las sociedades, ¿no? Eh, si las sociedades fueran perfectas, como plantean algunas utopías, las personas no necesitarían preguntarse nada, sino que simplemente acatarían lo que de alguna manera funciona perfectamente y sería en el fondo un transcurrir tranquilo de la vida humana. Sin embargo, eso no ocurre, ¿no? No ocurre porque de alguna manera estos tipos de sociedades plenas donde no hay problemas parece que son imposibles de lograr y porque de alguna manera la misma vida social siempre está atravesada por el conflicto y una de las tareas que tiene que hacerse cargo la política es justamente de ese carácter conflictivo de la vida humana, ¿no? No hay una situación donde no haya conflicto, siempre hay conflicto. Ahora, cómo llevamos a buen término ese conflicto es una de las grandes preguntas de la política y, por supuesto, de la filosofía política en tanto una reflexión sobre la política. ¿Ya? Entonces, bueno, como las respuestas que hay en una sociedad no necesariamente son respuestas que nos den satisfacción, entonces la filosofía surge como un preguntar, un interrogarse, un examinar esas respuestas en la búsqueda de otras mejores, ¿no? De nuevos fundamentos. Entonces, hay en la filosofía no solamente el intento de criticar lo que está dado, sino también de encontrar nuevas respuestas convincentes, encontrar un nuevo discurso articulador, encontrar en el fondo, y a partir de ese discurso articulador, ese discurso que nos provea sentido, toda vez que el sentido que nos había sido heredado ya no nos satisface, poder encontrar una vida sensata, una vida que nos permita de alguna forma tener sentido. La sensatez viene de esto de que podamos darle sentido a la vida, podemos tener un buen juicio respecto a cómo hay que vivir la vida, ¿no? Entonces, la filosofía, en esta búsqueda de una sabiduría desde otros fundamentos, que vamos a ver que en el mundo griego se va a llamar el logos, ahora ese fundamento va a ir cambiando a lo largo de la historia de la filosofía, y esto también va a afectar a la filosofía política, desde luego, se van a plantear ciertas preguntas fundamentales, ¿no? Que uno podría llamar son los objetos de reflexión de la filosofía. Primero, ¿qué es la naturaleza y qué podemos saber de ella? Ahí tenemos una amplia, digamos, gama de disciplinas filosóficas que se preocupan por eso. Y la naturaleza es una forma también de decir aquello que llamamos la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿No? Y ahí estamos en el terreno de la ontología y cómo podemos saber de ella. Estamos en pregunta por el conocimiento y estamos en el terreno de la epistemología o la teoría del conocimiento, es decir, cómo obtenemos conocimiento respecto a esto. Hay una segunda pregunta, que es la pregunta desde la cual nace la filosofía política, que es cómo debemos vivir en cuanto individuos y en cuanto comunidad, ¿no? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo podemos ser felices? ¿Cómo podemos convivir con los otros? ¿Qué deberes tengo hacia las otras personas? ¿No? Todo este conjunto de preguntas son el terreno común, que algunos llaman filosofía práctica, donde se instala tanto la ética como la disciplina filosófica que analiza la moral, y la filosofía política como la disciplina filosófica que analiza la vida política, la vida en comunidad.
Y finalmente tenemos una tercera pregunta que ya trasciende este campo del interés por la vida práctica y también por el interés puramente teórico, que es ¿qué podemos esperar de una buena vida en esta vida y en la futura? Esta pregunta más bien señala la posición del ser humano frente al tiempo que vendrá, frente a lo que cabe o no cabe esperar, y por lo tanto, para algunos es la pregunta por la historia y por la pregunta por la religión, ¿no? Estas preguntas tienen un resabio mucho a las preguntas que se hizo un filósofo que es bastante conocido, por lo menos en el mundo filosófico, que se llama Immanuel Kant, ¿ya? La filosofía también tiene la característica de ser un pensamiento genérico, es decir, es un pensamiento que desde situaciones particulares va de alguna manera a través de su poder de abstracción intentando dar cuenta de fenómenos generales, ¿no? Eh, Esto significa que la filosofía tiene que tener esta capacidad de atender a una diversidad bastante variada de experiencias, ¿ya? Y buscar en ellas el sentido de unidad y de totalidad, de conjunto, ¿no? El ejemplo que me gusta poner a mí, por ejemplo, de enamorarse. Hay muchas formas de enamorarse, ¿no? Hay muchas maneras de entender lo que es enamorarse y lo que es entender el amor. La filosofía de alguna manera intentaría atender a estos casos específicos, pero siempre buscando cuál es el hilo que une a todas estas experiencias y que hace que justamente las nombremos bajo una misma categoría, que sería la categoría de amor, pero ¿qué, digamos, unifica estas distintas experiencias, ¿no? Por ejemplo, el amor a los hijos, el amor a la pareja, el amor a un determinado tipo de actividad o de hobby. ¿Qué es lo que es el amor, ¿no? Tenemos un gran texto, el texto del banquete, que es una reflexión respecto a eso, ¿no? Los distintos tipos de amor y la relación que hay entre esos distintos tipos de amor. Eso es interesante en la filosofía, ¿no? La filosofía no ve eh, en general cada ámbito como separado y cada ámbito relacionado con una disciplina específica y entre esas disciplinas que no haya comunicación. Esa especie de tipo de modelo educativo enciclopédico donde hay una disciplina y esa disciplina tiene un objeto de conocimiento y esa disciplina agota todo lo que se puede decir de ese objeto de conocimiento y las otras disciplinas no se meten en ese campo, toda esa cosa a la filosofía siempre le ha parecido muy extraña, porque de alguna manera lo que hace la filosofía es encontrar los puntos de conexión entre fenómenos que aparentemente son muy diversos, ¿no? El filósofo, la filósofa tiene esa maravillosa capacidad de establecer conexiones y relaciones entre las distintas cosas, ¿no? Eh, Por lo tanto, la filosofía intenta establecer, aunque establezca estas condiciones entre estos elementos distintos, la filosofía de alguna manera intenta establecer una suerte de, digamos, de razones fundadas para pensar que el elemento A está conectado con el elemento B y el elemento B con el elemento C y el elemento C con el elemento A y así sucesivamente, ¿no? Esta red de conexiones intenta decir no son azarosas, no es simplemente decir que de manera antojadiza que hay una cosa con un vínculo con otro, sino que hay de alguna manera cierta estructura que uno pudiera llamar, digamos, causal o eficiente en el mundo que nos rodea, ¿no? Por lo tanto, esta idea de entender la totalidad, de entender la realidad, de alguna manera de poder, en el fondo, establecer cuáles son las grandes conexiones que existen entre todos estos fenómenos, hace que la filosofía, o por lo menos un tipo de la filosofía, pretenda de alguna manera agotar un sentido o por lo menos dar cuenta de un sentido global en lo cual se instala el ser humano, ¿no? Para algunos ya esta ambición de la filosofía les parece poco científica, pero sin embargo uno siempre va a ver que la filosofía va a intentar conectar distintos campos de experiencia humana y conectarlo con un sentido, ¿no? No simplemente conectarlo porque somos conspiranoicos y conectamos una cosa con otra porque antojadizamente se nos ocurrió, sino porque hay algo en la realidad que me permite afirmar que hay una conexión efectiva entre las cosas. Para poder hacer eso, entonces, la filosofía tiene que tener conceptos idóneos, argumentos coherentes y no contradictorios, y fundarse en experiencias elementales, ¿no? En experiencias que nos permitan
de alguna forma, poder dar cuenta de la diferencia que hay entre las distintas experiencias, ¿no? No dentro de un mismo campo, pero sino qué es lo que hace la diferencia, por ejemplo, entre enamorarse y sentirse simplemente atraído físicamente por una persona, ¿no? Bien. ¿Cuál es el valor de la filosofía? Entonces, a partir de todo lo dicho, la filosofía tiene desde esta dimensión existencial, nos quiere enseñar a vivir bien y también a aprender a morir. Lo que significa en esto no como matarse bien, sino aprender a morir significa saber llevar la vida hasta su punto final de una buena manera, ¿no? Siempre tiene que ver con esta idea de que la filosofía, más bien va, la filosofía que sabe distinguir lo importante de lo irrelevante, es un momento que se da más bien cuando ya se ha acumulado mucha experiencia, en la vejez. Y la filosofía intenta encontrar cuál es esa sabiduría que se encuentra de repente en la vejez y poder transformarla en una sabiduría que fuera accesible para todo el mundo. En este sentido, la filosofía intenta, al tratar de darnos una vida con sentido, de perderle el miedo a la finitud humana, perderle el miedo al sufrimiento, perderle el miedo a la muerte, perderle el miedo a las pérdidas, para que podamos en el fondo construir nuestra vida sin miedo. Esto es de alguna forma algo que estaba presente, la filosofía y la ética en particular como un arte de vivir estaba muy presente en las filosofías post-aristotélicas como los estoicos, los epicuros, donde en el fondo se trataba de que el ser humano, a través de la potencia de su mente, despejara los fantasmas, los miedos, las paranoias que nos acosan y poder, en el fondo, poder construir desde una vida lúcida y valiente, una vida con sentido, ¿no? Esto supone encontrar nuestro lugar en el mundo, ¿no? La filosofía intenta mostrarnos cuál es la condición humana, dónde estamos, y también cuál es nuestra condición histórica, ¿no? Por eso es que la filosofía se lleva muy bien en algunos pensadores con una reflexión sobre el momento histórico que nos toca vivir, ¿no? Ahí uno piensa en Hegel. Cuando hablamos de condición humana, también hablamos de los elementos que son permanentes en la vida humana, el lenguaje, el trabajo, la familia, pero también sabemos que esos elementos que son más o menos permanentes, eh, digamos, como constantes, van cambiando también su modalidad y su configuración a partir del tiempo, y que no es lo mismo el lenguaje, el trabajo, la vida en comunidad en el antiguo egipcio que es lo que estamos viviendo ahora en pleno siglo XXI, ¿no? A nivel individual, la filosofía intenta en el fondo comprendernos cada uno a nosotros mismos de mejor manera, conócete a ti mismo, pero también en relación con pero no pensándonos como un ente aislado de un mundo, ¿no? El ser humano es en el mundo, está en una realidad que le precede, que de alguna manera determina quiénes somos, y comprendernos nosotros mismos también implica una comprensión del mundo que estamos viviendo, ¿no? De alguna forma, entonces, al vivir sin miedo, lo que la filosofía nos promete es una forma de libertad que es que el pensamiento, una mente esclarecida, una mente lúcida, una mente que ha alcanzado cierto tipo de sabiduría, ya no vive atada ni a los prejuicios, ni a los dogmas, ni a los miedos irracionales, sino que es capaz de, en el fondo, vivir en sus propios términos, pero también en términos que le permitan convivir con las otras y los otros. Por lo tanto, este proceso en el cual yo me conozco a mí mismo y accedo a un conocimiento mejor de la realidad y todo, es lo que también me permite vivir una vida más autónoma, una vida mejor, pero no solamente para mí, sino también para el resto, ¿no? Pero esto supone un compromiso con una vida examinada, una vida reflexiva, una vida que no vive simplemente bajo los automatismos sociales, sino que de alguna forma siempre está poniéndose en cuestión a sí misma. A nivel social, la filosofía, como decía Cornelius Castoriadis, significa el cuestionamiento de las instituciones y las significaciones sociales, ¿no? Lo dado, la filosofía es crítica en la medida en que
las cosas que nos da, nos hereda, nos transmite la sociedad, ella se siente en la libertad y en cierta manera en el derecho de ponerlas en cuestión, ¿no? Esto significa ponerlas en cuestión porque no podemos aceptar así como así su validez simplemente porque existan, ¿no? Por su facticidad, sino que de alguna manera la filosofía siempre intenta preguntar por la validez de ciertas instituciones, de ciertas leyes, de ciertas normas, de cara al hecho que están presentes, pero el hecho de que están presentes también significa que pueden producir injusticias, pueden producir daños morales, pueden producir agravios, pueden producir humillaciones a ciertos grupos, esas leyes, esas instituciones, esas costumbres que hay, ¿no? Por lo tanto, la pregunta por la justicia va muy de la mano con el cuestionamiento de las instituciones y las significaciones sociales, y como vamos a ver, esto es uno de los motivos por los cuales surge la reflexión política de la antigua Grecia. La filosofía es el uso público de la razón, esto tiene muchos resabios a Kant, y de alguna manera la filosofía intenta lo que dice, mostrarlo como verdades o argumentos, si uno quiere, si no, no acepta la noción de verdad, pero sí argumentos que son expuestos públicamente, ¿no? La filosofía no es un saber críptico destinado a unos pocos, puede que se haya convertido producto de la especialización en un conocimiento con mucho lenguaje técnico y a veces con abuso de determinadas personas para querer tener un halo de distinción, de abusar de palabras y tecnicismos filosóficos, pero en general la filosofía lo que ha querido es hablar de cara a la sociedad respecto a lo que le parece relevante, importante, verdadero, etc. Y eso de alguna forma significa que la filosofía, digamos, no es un arte secreto, sino es algo que se hace en público. Esto significa también que hay una revisión, un debate de posturas en la filosofía, ¿no? La filosofía no es seguir un manual al pie de la letra, sino de alguna manera abrirse a la discusión pública, a revisar los argumentos, a revisar las posiciones, con la inteligencia, con los recursos de la razón, y no intentar superar una posición o la otra por la vía, por ejemplo, de la fuerza, por la vía incluso del abuso de los afectos, ¿no? Vamos a ver que Sócrates, por ejemplo, se opone mucho a los sofistas porque Sócrates y Platón pensaban que de alguna manera los sofistas ocupaban ciertas artes de manipulación del lenguaje que traicionaban en el sentido de que el lenguaje fundamentalmente sirve como un discurso para dar cuenta de lo que verdaderamente hay y no de lo que la gente quiere escuchar o de que la gente quiere creer o la gente quiere ver, ¿ya? La filosofía busca en esta reflexión sobre la realidad, sobre el mundo, sobre las instituciones sociales, determinar dónde están los campos de lo que sería lo humano, lo natural y lo divino. Aristóteles llamó a la ética y a la política una filosofía de los asuntos que competen a los seres humanos, que no era lo mismo que lo que él encontraba cuando reflexionaba sobre la naturaleza o sobre la divinidad, ¿no? En este sentido, la filosofía política siempre sería una filosofía práctica porque alude a las acciones humanas y también una filosofía humana porque atiende a que tanto la ética como la política serían fenómenos que, sin querer decir que no consideren que existen otras especies no humanas o que nosotros somos parte de seres vivos, que estamos en un ecosistema más amplio que nuestras comunidades y nuestras ciudades, la filosofía política es de alguna manera una filosofía que apunta a la dimensión humana, ¿no? La filosofía, y esto también lo vamos a visitar en algún momento, la filosofía política busca de alguna forma intentar dar respuesta a cómo abordar las luchas y los conflictos sociales que se dan en una sociedad. No existen las sociedades perfectas, no hemos conocido estas, las sociedades cambian, las relaciones entre los miembros de la sociedad se ven continuamente alteradas por elementos internos, por elementos externos, pese a que hay interpretaciones comunes, siempre también se da el hecho de que hay diversas interpretaciones respecto a los mismos fenómenos. Para ir no ir más lejos, piensen ustedes las formas distintas, tan distintas que se han interpretado este hecho de la epidemia del coronavirus. Entonces, la filosofía, y en particular la ética y la filosofía política, intenta instalarse allí en este campo de conflictividad humana que se da en torno a los intereses, en torno a las interpretaciones, en torno a las creencias y en torno también a qué tipo de rol, qué tipo de configuración fundamental tiene que tener
las instituciones básicas de la sociedad, ¿no? Una tarea de la filosofía, una tarea en la que le puso mucho acento Hegel, Kant también, con su texto que es la Ilustración, y que de alguna manera Foucault, un pensador del siglo XX, va a recuperar, es la idea de que la filosofía no puede estar ajena a lo que se está discutiendo en el presente, ¿no? La filosofía no es un conocimiento que esté mirando siempre al pasado o mirando a ciertas preguntas eternas, atemporales, ahistóricas, sino que la filosofía de alguna manera, y en particular la filosofía política, no puede hacerse la lesa con las cuestiones que están pulsando en el presente por, de alguna manera, encontrar ciertas respuestas, ciertos sentidos, etc. ¿No? Esto no significa que la filosofía no esté permanentemente digamos, en diálogo con su pasado, con su propia tradición filosófica y las tradiciones éticas y políticas que están dentro de la filosofía, sino también con distintas tradiciones, distintas creencias, distintos pensamientos que de alguna manera le preceden al momento desde el cual estamos pensando. La filosofía es un diálogo y una reactualización de muchas preguntas, de muchas respuestas, ¿no? Y en particular cuando en momentos de crisis, muchas veces, como vamos a ver que va a ser el caso de la filosofía política clásica, vamos a intentar buscar en las grandes preguntas del pasado, que son de alguna manera las preguntas permanentes, respuestas a los conflictos que estamos teniendo en el presente, ¿ya? Por último, la filosofía tiene como tarea el buscar pensar que más allá de lo dado y más allá de las posibilidades que ofrece el sistema o la realidad social o la situación social, si existen otras posibilidades de estructurar la vida humana, ¿ya? Los voy a dejar hasta acá con una reflexión de este filósofo que en particular admiro mucho, que se llama Cornel West, ¿ya? Es un filósofo afrodescendiente, y él define la filosofía como la disposición crítica para luchar con el deseo en contra de la muerte, con el diálogo en contra del dogmatismo, con la democracia contra las formas estructurales de dominación, ¿ya? Bien, vamos a dejar hasta acá. La próxima sesión vamos a hablar un poquito de la filosofía política en particular, algunas respuestas que se han dado de qué es la filosofía política, etc. Y nada, los dejo, espero que no haya sido muy aburrida esta clase y los dejo invitados para la próxima sesión. Que estén muy, muy, muy bien.